Grabación. Y también, bueno, ahorita vemos lo de Facebook, pero me permito hacer la presentación de la semblanza de la maestra Jocelyn. La maestra Jocelyn, Rocío Jocelyn Reyes Fonseca, es docente de AMAPSI, docente del Diplomado en Psicología Infantil, Desarrollo, Alternativas y Psicoterapia, así como del Diplomado y Especialidad en Psicología y Psicoterapia Infantil. Ella tiene la licenciatura en Psicología por la Universidad de Insurgentes, plantel Xola, con incorporación a la UNAM. Así también maestría en la Universidad del Valle de México en Educación, Innovación y Tecnología Educativa. Así también estudió el Diplomado Internacional Latinoamericano, Psicología Corporal, Praxis y Psicopolítica de la Liberación. Ha ofrecido diversos cursos como el de atención psicosocial de la enfermedad, impacto psicosocial de la enfermedad, también adherencia al tratamiento, atención a la familia, intervención en crisis en el paciente, entre muchos otros. Ha sido consejera en la Fundación Casa Alianza IAP, así como responsable de un hogar con 15 adolescentes provenientes de situación en calle, voluntaria de la Fundación. Así es, y es psicoterapeuta de adolescentes y niños. Bueno, pues dejo con ustedes a la maestra Jocelyn. Adelante, maestra Jocelyn. Muchas gracias, maestra Rosario. Bienvenidos a todos. Gracias por tomarse unos minutitos y les voy a compartir lo apasionante que es el juego en la vida de los niños. Pero antes de empezar, quisiera hacer una reflexión. ¿Ustedes juegan? Yo sé que pensamos que el juego solamente es para el área de desarrollo de la infancia, pero estamos equivocados, ya que el juego en todas las facetas del ser humano nos ayuda a desarrollar habilidades y en algunos casos a evitar algún tipo de deterioro cognitivo y físico, además de la expresión emocional. Entonces, si yo les preguntara a los que estamos aquí, ¿ustedes juegan? Digo, no tanto con los niños, pero sí con los niños que tengan cerca, pero sí con... ¿Ustedes han jugado últimamente? ¿Hace cuánto que no lo hacen? Quien quiera puede abrir su micrófono y contestar las preguntas, ¿eh? Acaba de empezar, mi amor. Eres un puerco. Yo pensé que no podía. Les vamos a pedir que cierren sus micrófonos, por favor, para que podamos escuchar. Gracias. Bueno, pues yo quisiera comentar, pues sabiendo lo importante y precisamente también de una plática hace tiempo que conocí la importancia del juego, pues fue que empecé a jugar un poco más, ¿no? Con mis primos y demás. Yo no tengo hijos, pero me interesan estas pláticas sobre todo porque soy psicóloga y pienso que es muy importante, al menos nos cambia un poco como el estado de ánimo, el convivir con los demás. Creo que por eso también ahorita con esto de la pandemia, pues a lo mejor no se han presentado muchas oportunidades, pero pues las pocas que se han presentado o con la persona que puedo tener cerca, pues lo he hecho. Gracias, Tania. Es que el juego, bueno, vamos a entender algunas cosas, ¿no? A lo mejor ahorita antes de la pandemia los niños podían ser más activos y tener juegos más físicos. Y ahorita podríamos que tener un poquito de... tener un poquito más de juegos en casa o en donde estén solos, ¿no? O con los compañeros o las personas que están en su ambiente. Pero hay que ver como otras cosas. Bueno, voy a empezar a compartirles y dentro de las diapositivas les voy explicando un poquito. Okay. Lo primero... Okay.
Bueno, primero vamos a definir qué es el juego. Y el juego es... Ay, bueno, les voy diciendo porque se me trabó un poquito el dispositivo. Bueno, el juego lo podemos definir como la actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o alguna destreza. Hay otros autores que lo mencionan como una actividad recreativa o física o mental en la que compiten dos o más personas sometiéndose a reglas. Entonces, podríamos decir que el juego nos va a dar muchos elementos para trabajar diferentes áreas. Espérenme un segundito. Ay, perdón, tuve ahí un error de dedo. Entonces, les decía que entonces el juego nos va a ayudar a desarrollar diferentes cosas, pero muchas veces pensamos que el juego se da después de que el niño entra al preescolar o está en un proceso de escolarización, y eso no es cierto. El bebé desde que nace está manipulando su ambiente a través de sus movimientos y eso también se considera como juego. Entonces, podríamos decir que todas las destrezas que el niño vaya desarrollando va a ser a través de una forma divertida en el que el niño va a ir integrando lo que hay a su alrededor y lo va a ir integrando poco a poco. Lo siguiente. Y entonces podríamos decir que el juego puede ayudar a desarrollar la maduración y en esta parte sería la cuestión psicomotriz, cognitiva y física, además de que puede reafirmar el vínculo afectivo de quien está jugando, con el que está jugando y favorece la socialización. Esto es súper importante, dependiendo de la edad del niño, si la edad del niño y la etapa de desarrollo en la que se esté, vamos a ir desarrollando diferentes funciones. Además de que vamos a tener, vamos a concretar habilidades que se van a empezar a desarrollar desde que son muy pequeños o son bebés. La siguiente área que también desarrolla el juego sería la parte física y nos permite diferentes movimientos y la coordinación psicomotriz. Aquí algo súper importante es que cuando el juego es físico nos puede ayudar a la disminución del sobrepeso y la obesidad. Actualmente sabemos que México es uno de los países, desafortunadamente, que tienen mayor sobrepeso u obesidad en los niños. Y ahorita por la pandemia podríamos decir que la mayoría de los niños, al no moverse o no desplazarse tanto como lo hacían antes de, pues han subido algunos kilos y en donde hemos tenido niños que son más sedentarios, ¿no? Que solamente están sentados frente a un dispositivo realizando actividades de la escuela. Y también aquí en la parte física también hablaríamos de la cuestión de la socialización. ¿Por qué de la socialización? Cuando un niño juega a las traes, a las escondidas y demás, está favoreciendo y desarrollando habilidades sociales que a la larga le van a ayudar para desarrollar algunas otras habilidades más complejas. Que sí. Luego, el área afectiva aquí nos ayuda a experimentar sus emociones, la creatividad y la imaginación, además de que favorece el vínculo de cooperación en los niños más pequeños y nos ayuda a que conozcan su cuerpo, las partes de su cuerpo y su entorno. En esta les diría que es la área más importante, ya que el niño, conforme más pequeño sea, va a querer siempre ganar, no va a tener algo que lo denominamos tolerancia a la frustración. Y cuando son niños mayores de 7 años, van a poder tolerar su turno. Entonces, en niños pequeños siempre van a querer ganar y sus emociones van a ser más espontáneas y más rápidas que a lo mejor con un niño más grande que está buscar estrategias para ganar a la siguiente vez que pierda o buscar una estrategia para no perder en un juego. ¿Qué sigue?
Y bueno, les voy a explicar un poquito de por edades qué es lo que podríamos hacer desde el desarrollo del niño. De los 0 a los 2 años, el niño va a percibir su medio por los sentidos. Recordemos que de los 0 a los 2 años el niño va a ir gradualmente experimentando nuevas cosas y los va a ir incorporando. Después, conforme va teniendo el lenguaje, va a describir los objetos y sus propiedades de los objetos. Luego, también se va a dar cuenta de su separación física. Esto como es cuando un niño nace, piensa que su mamá es como una extensión de él. Y entonces cuando se separa o se da cuenta que mamá es una persona y él es otra, es cuando empieza a trabajar la parte de la individualidad. Y también la cuestión cognitiva y afectiva. ¿Cómo es esto? Que ya no va a depender de lo que la madre le diga o haga para que él pueda tomar sus propias decisiones, sentir y pensar. También aquí aparece el aprendizaje por objetivos. Aprende a integrarlos y esto vamos a hablarlo de la adaptación. De los 0 a los 2 años, los juguetes o la mayoría de los juguetes que vamos a ocupar van a ser juguetes que tengan texturas, que tengan sonidos, que tengan colores y que el niño los pueda manipular. También aquí hay otro punto importante que les diría, sería que de los 0, desde que nace el niño hasta los 7 años podríamos trabajar con cuestiones de estimulación temprana y por lo regular cuando son muy pequeños se va focalizando sobre todo a cuestiones motrices. Entonces, de los 0 a los 2 años, todo lo que tenga que ver con cuestiones de integrar todo lo que el niño tiene a su alrededor le va a ayudar muchísimo. Además, de los 0 a los 2 años, va a tener 2 habilidades que desarrollar. La primera va a ser el lenguaje y la segunda el desplazamiento o el movimiento. Primero, a lo mejor el niño va a empezar con el lenguaje, con el balbuceo, después va a empezar con el gateo o empezar a caminar y entonces eso también le va a ayudar a esta parte de ser una persona individual. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, muy bien. No hay dudas. Gracias. Perfecto. Entonces, continúo. Ahorita al final, ahorita que termine esto, les voy a enseñar algunos juegos que les puedo sugerir, dependiendo de ciertas edades, y también unas recomendaciones, pero eso lo haré más adelante. Bueno, de los 3 a los 4 años, el niño ya está en un proceso del preescolar o la educación inicial. Y entonces aquí vamos a hablar del juego de roles. ¿Cuál es el juego de roles? El juego de roles es cuando el niño quiere jugar al papá, a la mamá, al bombero, a la escuela y demás. Y aquí algo que es súper importante es qué ejemplos está teniendo el niño en su casa. Les voy a poner un ejemplo un poco burdo. De repente vemos que en estados de la frontera los niños juegan a ser sicarios, matones, a vender drogas y demás. Puede ser porque el entorno social o en el que viven los niños son los ejemplos que están tomando. Pero si cambiamos esos malos ejemplos, el niño podría jugar al doctor, a la enfermera, a la maestra y demás. Entonces también el ambiente social va a determinar mucho los juegos que tenga el niño. ¿Ok? Y entonces, a esta edad, los juegos de roles dramáticos y de imitación son súper importantes porque también le van a ayudar al niño a desarrollar la personalidad y sus gustos. Ya no es un juego solitario como en los primeros años de vida, ya es un juego en el que el niño va a empezar a querer integrar a más compañeritos. Con sus pocas habilidades va a empezar a integrar a sus compañeritos a jugar, a prestarse cosas. Y también aquí van a empezar a ver la parte de la responsabilidad y la empatía. ¿Por qué? Porque el niño ya puede empezar a recibir órdenes sencillas y el niño ejecutarlas. Por ejemplo, recoge tus juguetes cuando termines, acomoda ahí, limpia, ven acá, no hagas eso, ese tipo de cosas. Y a esta edad también vamos a hablar que disfrutan de las adivinanzas, las rimas, los chistes y les gusta escuchar cuentos. Posterior a eso, a lo mejor muchos niños van a empezar a jugar al cuento que le fuimos contando.
Y aquí yo creo que una aportación súper importante sería, entre más pronto los niños empiecen a tener contacto con los libros, va a ser más fácil que después se hagan unos lectores potenciales. Y si los papás atribuyen le atribuyen esta parte de tener 20 minutos de cuentos, de lecturas diarios, entonces va a ser más fácil para el niño que pueda integrar esto a lo largo de su vida, desde los propios ejemplos que tiene a su alrededor. ¿Ok? Lo siguiente. A los 5 años. Bueno, a los 5 años el niño ya va a tener un pensamiento más lógico, por lo cual ya va a empezar a tener sus propios juegos con reglas sencillas que él mismo vaya desarrollando. Por ejemplo, vamos a jugar a la comidita y tú eres la mamá y yo la hija. Ese tipo de cosas el niño ya lo va a poder empezar a hacer desde sus propias reglas y desde sus propios conocimientos. La otra, los libros, para ellos los libros y la lectura son importantes. Ya los mencionábamos antes, ¿no? Sobre todo estos libros de cuentos que tengan más imágenes que letras, en donde el niño pueda expandir su imaginación desde las propias imágenes que va viendo en el cuento. Y la otra es que la capacidad de comunicación y de expresión de sus emociones se va desarrollando con más rapidez. ¿Por qué decimos esto? Porque ya tiene más habilidades. Y entonces aquí lo que vamos a empezar a hacer es un juego ya un poquito más minucioso, por así decirlo. ¿Qué sigue? Bueno, a los 6 años. A los 6 años podríamos decir que el niño está saliendo del preescolar o entrando a la primaria. Y aquí ya tienen más aptitudes para las manualidades y las artes creativas. Recuerdan que les dije que al inicio de la vida va a desarrollar toda esta parte del movimiento. Eso sería para nosotros lo que se denomina la motricidad gruesa. Cuando entra al preescolar va a afinar esta motricidad gruesa y a la par va a desarrollar la motricidad fina. Y dentro de la motricidad fina, el objetivo es que el niño pueda escribir o hacer manualidades, cuestiones que sean como muy minuciosas con las manos. Y entonces a los 6 años ya tiene esas habilidades y aquí las va a perfeccionar. Y puede ser que aquí en esta edad haga cosas más pequeñas y le gusten cosas que sean diminutas o miniaturas y que sean divertidas para él. Y aquí a los 6 años ya podríamos empezar a darnos cuenta que les gustan los juegos de mesa. A lo mejor todavía no tienen esta parte de la tolerancia a la frustración que sería el perder constantemente, pero ya les llama más la atención un juego en conjunto y no un juego solitario. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien o mal? Bien. Perfecto. Bien, bien. Bueno, a los 7 años. Aquí vamos a utilizar, los niños utilizan el juego como una actividad más compleja buscando la parte de la investigación. Aquí a varios niños les pueden gustar juegos para hacer experimentos, para crear cosas. La otra que también es que los niños en todas las edades van a tener la creatividad para jugar con lo que tienen a su alcance, ¿no? Una caja, una botella, cualquier material, y ellos le van a dar vida, ¿no? Que eso para Piaget sería el animismo, ¿no? La cuestión de darle vida a objetos inanimados. Entonces, si yo de repente podemos ver en los niños de 3 años este concepto del animismo, cuando te dicen que están jugando con su bebé y tiene hambre y tiene frío o sienten feo. Esto mismo del animismo lo podríamos darnos cuenta cuando el niño empieza a interactuar con los muñequitos y empiezan a tener un diálogo. ¿Cómo estás? Bien. Y entonces eso. A los 7 años voy a ver algo que es súper importante. Los niños se van a identificar más con su sexo y entonces van a jugar los niños con los niños y las niñas con las niñas. Y puede ser que de repente tengan competencia entre los sexos. ¿Ok? Entonces, ¿quién es más hábil? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más capaz? Pero también puede existir que los niños de vez en cuando
prefieran un juego solitario en un juego en grupo. ¿Ok? Sigue, Fátima. Bueno, antes de irme a las recomendaciones que les decía, en todos estos edades que hemos visto desde los 0 a los 7 años, el niño ha desarrollado diferentes habilidades, desde el moverse, desde la motricidad gruesa, motricidad fina, el lenguaje, cuestiones de imitación y diferentes tipos de juego. Entonces, ¿yo qué les podría recomendar para que ustedes tengan? Yo creo que lo importante y primordial es que, primero, regulemos el uso de dispositivos. Los niños hoy en día no saben jugar, no saben seguir reglas. Y el juego también nos va a ayudar a esta parte de la regulación emocional y la regulación en todos los sentidos. Entonces, digamos que de la pandemia y luego cuando vienen Santa Claus, los Reyes, tienden a regalarles el teléfono, la computadora, la iPad, la tablet y demás. Y ya los niños cada vez están solamente pegados en esta parte de los dispositivos electrónicos. Y ya no hacen esta parte de jugar con los primos o con los niños que hay a su alrededor. Y la otra que también podríamos ver que hay un fenómeno social que cada vez las personas evitan o no están dentro de sus proyectos de vida, mejor dicho, tener hijos. Y entonces hay menos niños con los cuales interactúen y solamente en la escuela puede ser cuando tengan más interacción con sus iguales o con sus pares. ¿Ok? Entonces yo les diría, primero, regular el tiempo en los dispositivos. ¿Cuánto tiempo? Pues dependiendo de la edad del niño. Yo por lo regular en terapia les digo que a lo mucho 2 capítulos de un programa que le guste o entre media hora y 45 minutos el tiempo de estar en el dispositivo y siempre y cuando el padre está atento de lo que está observando el niño, que tengan esta parte del control parental para darse cuenta que no entren a páginas indebidas o que el contenido sea para niños. Eso es algo muy importante que también de repente no se regula mucho por parte de los padres, ¿ok? Otra cosa que yo les diría es, como papás no compremos solamente juguetes y no interactuemos con nuestros hijos al momento de que los compramos. De repente les regalan un juguete y el niño lo juega solo, pero no lo juega con el papá o con la mamá. Tristemente en consulta, muchos de mis pacientes de diferentes edades me dicen que les gusta ir a la terapia porque jugamos, que porque sus papás o las personas que están cerca de ellos no quieren jugar con ellos porque se les hace algo aburrido. Entonces, yo les diría, el juego ayuda a la afectividad con los niños. Entonces, yo sé que de repente por cuestiones de trabajo no tenemos tanto tiempo para interactuar con los niños que tenemos cerca como nos gustaría, pero al menos media hora, no sé, una vez a la semana, 40 minutos, sí podemos dedicarle al niño para que juegue con nosotros y nosotros con él. Y también el niño al momento de que estamos jugando tiende a expresarnos muchas de las cosas que está viviendo el día con día él. Cuando el niño juega, se quita ciertas barreras que puede llegar a tener y entonces el diálogo puede ser más fluido. Yo de repente en consulta, los niños me dicen muchas cosas y los adolescentes que los padres no saben y de repente tienden la confianza a decir las cosas porque se sienten en un ambiente de seguridad y de confianza. Pero todo desde el juego, desde vernos iguales. Entonces, esas serían así como que yo les diría, antes de irnos a las recomendaciones por edad, piénsenlo. ¿Cuánto juegan o cuánto tiempo están los niños que conocen o con los que interactúan en los dispositivos? ¿Quién me diría cuánto tiempo más o menos? ¿Cuál es la pregunta, Jocelyn? ¿Cuánto tiempo es el que han visto que están frente a dispositivos los niños con los que interactúan o con los que viven?
2 horas, 3 horas. 4 horas. 5 horas. Todo el día. Ok, y cuando los quitan de los dispositivos, ¿qué pasa? Se Se enoja. enojan. Hacen berrinche. Sí. Ok, Dicen que no, perdón, dicen que no saben qué hacer, están aburridos. Molestos. fíjense que esta parte de estar aburridos también es sano aburrirnos, pero los niños siempre quieren estar haciendo cosas. Me acuerdo mucho de una paciente que le decía a su mamá, es que ya no te vamos a dejar de tener el teléfono. Ay, entonces, ¿qué sentido tiene la vida si no voy a estar viendo los TikTok? Entonces, hay que enseñarles que hay otras formas de divertirnos. Entonces, yo les diría, busquemos que los niños no estén tan pegados y tan desvinculados afectivamente de las personas con las que viven por estar pegados a los dispositivos. Estar 8 horas pegados, no sé, 5 horas, es demasiado tiempo y eso también podríamos hablar de un concepto que sería la enajenación, en donde el niño solamente vive su vida a través del dispositivo y lo que hay alrededor de él se pierde. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y pues poco a poco ir regulando o llegando a acuerdos con los niños de conforme va pasando el tiempo, cuánto tiempo les pueden dejar el dispositivo o con qué finalidad regalan un dispositivo. Esa parte también es algo importante. ¿Por qué? Porque cada vez hay niños más pequeños con dispositivos o con celulares sobre todo. Es que se los dan porque no tiene, porque está chiquito, porque con quien conviven si tienen y demás. Yo les diría no. Cuando nosotros le damos un dispositivo a un niño, estamos abriendo en ellos una ventana para que puedan llegar a ellos más fácilmente muchas cuestiones. Desde personas que puedan mandarles contenido inapropiado, podríamos hablar incluso trata de personas y demás. Entonces, yo diría que un niño que sea consciente de la responsabilidad que tiene un teléfono, yo les diría que después de los 12 años. Antes podrían tenerlos, pero dependiendo de la finalidad por las cuales se los dan. Antes no. Pero bueno, eso es algo que todavía no está regulado aquí, aunque en Francia me parece que para que puedas llegar a tener un dispositivo tienes que tener al menos 14 años para evitar todo este tipo de situaciones. Entonces, aquí no lo podemos hacer, pero sí los papás podemos decidir cuándo y para qué le vamos a dar un dispositivo a los niños, ¿no? Y les digo, aburrirse también es sano, porque entonces viene la parte de la creatividad. Con lo que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo jugar? ¿Ok? Pero bueno, entonces, sigamos con las recomendaciones. Las recomendaciones que les podemos hacer para los niños de los 0 a los 6 años, a los 6 meses, perdón, es enseñarles objetos brillantes móviles que llamen su atención. Esta parte de los objetos puede ser también para ayudarle a desarrollar la parte de la vista. Hablarle con frecuencia, responder sus balbuceos y sus sonrisas. Ahí estaríamos desarrollando la parte del lenguaje y también estaríamos viendo la parte de la interacción social. Luego, colocar al bebé en distintas posiciones para que logre distintos ángulos. También eso le ayuda al niño a tener una mejor visión de todos los elementos que hay a su alrededor. Y también que no solamente esté en una sola posición, que sería estar acostado y que el niño pueda mover y desplazarse. Luego dice, ofrecerle objetos seguros con diferentes texturas y permitir que los tome y los lleve a la boca. A esta edad, todo lo que está a su alrededor lo va a experimentar a través de metérselo a la boca. Entonces, todo aquello que se mete al bebé a la boca va a ser como integrarlo a lo que hay del mundo exterior hacia sí mismo. O sea, todo tiene que pasar por su boca, todo. Y luego dice, colocarse frente a él y hacer muecas, sonidos para que pueda imitarlos.
También, aunque también ahí podríamos hacer otra recomendación, ponerlos frente a un espejo para que los niños empiecen a integrarse como son. ¿Ok? Entonces, todo esto nos va a ayudar a desarrollar sentidos. Sentidos. Entonces, todo eso nos va a ayudar. ¿Ok? Aquí sigue. Y luego de los 7 a los 12 meses, lo del espejo, ya se los había dicho, preparar un lugar o un espacio seguro para que trepe o gatee. El gateo es algo fundamental que los niños no deberían de no pasar, ya que puede tener ciertas consecuencias si el niño no logra gatear. Les voy a explicar. Cuando un niño gatea, está conectando al mismo tiempo los dos hemisferios y está generando la parte del movimiento, que es que tenga una cuestión rítmica, izquierda, derecha, y que se pueda desplazar. Eso a lo largo en cuestiones de psicomotricidad nos va a ayudar muchísimo, porque el niño va a poder entender conceptos que son más abstractos. Entonces, de preferencia que todos los niños gateen antes de caminar, porque van a desarrollar estas habilidades. Y otra vez nos mencionan, ¿no? Colocarlo en diferentes posiciones, y aquí ya nos habla de lado, boca abajo, boca arriba, para que el niño siga experimentando y también pueda aprender a rodarse o a desplazarse. Luego dice, darle objetos seguros para que los tire, los recoja, los observe, y qué pasa cuando los tira. O sea, a lo mejor el adulto los recoge, se los da, y esto ya sería como las consecuencias. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien o mal? Bien. Bien. Todo bien, gracias. Ujú. Y luego de los 1 a los 3 años, buscamos que el niño juegue con otros niños. Que también el niño pueda saltar, dar vueltas en el piso, jugar a la pelota, etc. Y luego permitirle al niño que juegue con sus objetos favoritos. Aquí por lo regular ya va a tener un objeto que sea de su predilección. Un peluche, no sé, alguna sonaja, etc. Y luego aquí dice jugar a simular situaciones de beber en un vaso vacío, servir café en una botella vacía y todo. Y aquí ya estaríamos trabajando la cuestión imaginaria, ¿no? Y proporcionarle bolígrafos, lápices y papel para el garabateo. Aquí ya estaríamos buscando que el niño se desarrolle en todos los sentidos. Ya está desarrollado en la parte motriz gruesa y ahorita va a desarrollarse en la parte motriz fina, lo que les había dicho. Y entonces que el niño sienta las texturas y demás también le van a ayudar. Sí. Y las recomendaciones para los niños de 4 a 6 años sería el cantar y el bailar con él, aunque desde etapas anteriores también lo podríamos hacer para que entiendan esta parte del ritmo y las secuencias. Luego dice contarle o leerle cuentos y preguntarle sobre lo leído. Eso es algo súper importante. Jugar o hacer teatro o representar papeles imaginarios. Dejar tiempo y proporcionarle la ocasión para que juegue con otros niños. Sobre todo esta parte de dejarle tiempo, creo que antes de la pandemia muchos hemos llevado, o en su momento cuando fuimos niños nos llevaron al área de juegos infantiles en los restaurantes y nos poníamos a jugar con otro niño y decíamos que era nuestro amigo. Entonces, sin tener la necesidad de que el padre nos lleve, nuestro papá o nosotros con papás lleváramos y le presentáramos al niño, el niño con sus propias habilidades y recursos hacía amiguitos, ¿no? Y luego aquí dice que también animarlo para hacer ejercicio brusco en un entorno seguro. Yo no diría un ejercicio brusco, sino que a lo mejor tenga movimiento. ¿Ok? ¿Qué sigue? Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Bien, También. bien.
Ahora, les puedo Muy bien. decir, perfecto, eso está bien. Con los niños que ustedes tienen en su casa o interactúan, ¿han jugado últimamente? Sí. ¿Sí? ¿A qué han jugado? Yo jugué con mi nietecito, pues a las pelotas, a tirarnos en el suelo, a dar vueltas, a las escondidas, como dice Betty. Ok, ahora sí que juegos de completamente de motricidad gruesa, físicas. Todos estos juegos a lo mejor ahorita estarán un poco limitados pues por pandemia y les digo, esta parte de que los niños no saben jugar es algo que sí ocurre mucho. Me ha tocado ver muchos niños últimamente que me dicen, ay, es que jugar es aburrido, es que jugar no nos gusta. Entonces, algo que tendríamos que hacer es que el niño se sienta atraído por el juego. Entonces, dentro de los juegos que les puedo recomendar para niños pequeños sería la parte de los rompecabezas. Digo que actualmente ya nos dicen la mayoría de los juguetes la edad, las piezas y en algunos qué habilidades pueden desarrollar. Entonces, este rompecabezas para un niño de 3 años está correcto. Porque las piezas son grandes, no son piezas tan pequeñas, entonces podríamos hacer eso. Para niños igual de 3 años o más pequeños, hay niños que les gustan jugar a la comidita, podríamos sacar estos juguetes que tienen un velcro adentro y también les enseñan como las partes y las porciones. Y estos a la larga podríamos ocuparlos para jugar con ellos cuando están enseñándoles las fracciones, que sería un medio. Y aquí tengo otro, es un pastel, y también podríamos enseñarles la parte de las fracciones. En realidad, el juego también nos permite reforzar habilidades o temas que tengamos o que hayamos visto en la escuela. Desde jugar cómo se suma con elementos. Sí, los Legos también nos ayudan mucho para que construyan cosas. Y los Legos sobre todo, o bueno, los que son grandes para niños pequeños y ya los Legos más chiquitos para niños de entre 7 y más años, sobre todo por esta parte de que no se metan cosas a la boca. ¿Okay? Entonces, hay muchos juegos. La otra que también, los otros juegos que les puedo recomendar. Este me gusta mucho, se llama Conecta 4 y podemos jugar con varios niños, bueno, sobre todo con 2, y este nos ayuda para trabajar habilidades de procesamiento lógico, ¿no? Entonces estamos jugando en la estrategia y este nos ayudaría con el niño a concretar cosas para que después en las cuestiones lógico-matemáticas no tuviéramos ninguna complicación. Y hay un tapete que podríamos también ocupar mucho cuando estamos trabajando con los niños, no importa si en terapia o con los niños en casa. Es este tapete que trae diferentes emociones y el niño va a poner la carita de la emoción donde él sienta. Entonces, a lo mejor todos los niños, todo el día, bueno, los niños nos podríamos preguntarle, ¿cómo te sientes hoy? Él pues sí que siente pensativo, triste, enojado, furioso, y también eso nos ayudaría para trabajar eso. Hay un cuento que les recomiendo muchísimo para niños pequeños que se llama El monstruo de colores. No sé si lo han escuchado o lo han leído. Yo no lo he escuchado ni lo he leído. Bueno, es muy parecido a la película como de Intensamente, en donde
cada emoción tiene un color y entonces te dice que el monstruo ha amanecido como confundido, todo revuelto de colores. Y entonces a lo largo del cuento nos va explicando qué es la emoción del enojo, de la tristeza y demás. Y entonces el niño va poniendo en cada frasco lo que le hace sentir cada emoción. Ese monstruo de colores para niños preescolares está muy, muy adecuado. Incluso está su video en YouTube, así se llama El monstruo de colores, y entonces les ayudaría para leerlos. Y la otra que también últimamente he visto que les ha gustado más a los niños sería esta parte de el jugar con los Playmobil. Como esta parte de identificar emociones, expresar situaciones. Y también hay legos de personajes, no sé, ¿cómo se llaman estos? De Spider-Man y demás, y los niños los llevan. Y este es el juguete que decíamos que no sueltan, ¿no? Entonces, hay muchos juegos, hay muchos juguetes, pero aquí lo importante sería que ustedes interactúen con los pequeños para que todo esto sea posible y que el niño se desarrolle en un ambiente seguro. Entonces, yo les diría, tarea, jueguen. Incluso para los adultos también es algo gratificante, es una experiencia que nos da calma, desarrollamos habilidades. Y ahorita que estamos un poco a lo mejor aislados por la pandemia, también nos ayudaría a reconocer y a regular nuestras emociones. Entonces, el juego no solamente eso es para los niños, también es para los adultos y para todas las edades. Solo que conforme vamos creciendo, pensamos que el jugar es para niños. Y no es así. El jugar es para todo tipo de edades. Y además de que reforzamos habilidades y evitamos el deterioro cognitivo, ¿eh? ¿Ok? Ahora sí, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Sí, hay varios comentarios y preguntas, Jocelyn, aquí en el chat. Bueno, para empezar, quienes deseen recibir su constancia, pues adelante, a favor de anotar sus datos, su nombre completo y correo. Hay 45 personas en Facebook, les mandamos un saludo. Muchas gracias por estar. Y bueno, nos comentan aquí varios. Maribel nos dice con relación a la pregunta que hiciste, que cuánto tiempo permanecen los chicos frente a los aparatos electrónicos, y dice demasiado tiempo. Presarlo dice que 8 horas, hasta 8 horas. Giselle Gómez dice que hasta 8 horas pasan. En pandemia, sobre todo, de 6 a 8 horas, demasiados. Samantha Ángel dice que los niños se enojan cuando los quitan o lloran de los aparatos. Giselle Gómez dice, en lo personal con mi pequeño no dejo que utilice dispositivos electrónicos y esto ha permitido que juegue constantemente y que pueda usar lo que tiene a la mano para entretenerse. Y el jugar con él, además de enseñarle, permite que haya una conexión constante madre-hijo. Sí, la afectividad, lo que hablábamos, ¿no? Del crear vínculos. Entonces, eso es súper importante cuando nosotros jugamos con los niños que tenemos a nuestro alrededor, sin importar el tipo de lazo y demás, los niños se abren, son más abiertos con ese adulto. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un pequeño de 9 años que pues sus papás se separaron y desde que llega a mi casa me dice, ¿podemos jugar? Y el papá, no, ¿para qué quieres jugar? Y entonces el niño se siente en un ambiente de seguridad y me ha contado más cosas que incluso que a su papá. Entonces el niño se siente arropado y no se siente juzgado. Eso es algo que también tenemos que trabajar mucho como adultos nosotros, que el niño sí nos ven como una figura de autoridad, pero que también pueden tener confianza en nosotros. Eso es algo súper importante. Es decir, que el juego se convierte en una herramienta y uno en recurso para acercarse a los niños. A través del juego puedes fácilmente relacionarte con él, ¿no? Bien. Sí.
Bueno, Marvi Rosas dice, en chicos de entre 10 y 12 años, ¿qué actividades lúdicas son recomendables? Aquí podríamos jugar entre 10 y 12 años juegos de mesa. Y hay muchos juegos de mesa o muchos Monopolies que ya están, pues digamos como que más actuales, con las temáticas más actuales, esos podríamos jugar. Incluso también podría decirles que pueden jugar videojuegos, pero con sus periodos de tiempo y que el videojuego sea acorde a la edad del niño. Por ejemplo, ahorita en videojuegos muchos niños les gusta el Minecraft. Y si ustedes han jugado Minecraft, es un juego inofensivo hasta cierto punto porque el niño desarrolla mundos y entonces es como de construcción. Pero los adultos luego de repente no nos sentamos a ver qué es lo que están jugando los niños y dejamos que jueguen cosas con mucho contenido de violencia. Entonces, sí podrían jugar videojuegos, pero con su regulación de tiempo, ¿no? O sea, primero los deberes y después dar la parte del disfrute o de la diversión. Sin importar si están de vacaciones, ¿eh? Porque ahorita toda esta parte del uso de los videojuegos se va a disparar muchísimo porque no tienen una actividad y están de vacaciones. Y también no podemos salir por la cuestión del COVID. Pero ahorita les puedo decir que hay muchos cursos de verano online. Yo sé que los niños aborrecen ya de repente las computadoras y todo eso, pero les pueden ayudar. O también ustedes ir formando espacios o planear actividades, no sé, un día de repostería, un día de manualidades, un día de limpieza, un día de jugar un juego libre. Si tienen patio, a lo mejor jugar, correr, brincar, jugar a la pelota. Digo, también va a depender mucho del espacio que tenga pues el niño en casa. Y si no, pues ser muy creativos con el espacio que tengamos, buscar que el niño se vaya, que se mueva, que se desarrolle. ¿Ok? Gracias. Marvi Rosas, bueno, ella nos decía, pero juegos de 10 a 12 años para aumentar autoestima, el autoconcepto y la confianza en sí mismo. Hay varios cuentos que podrían ayudarle a esa parte. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama El Emocionario. Y El Emocionario es un libro en donde trae una imagen y les va explicando la emoción al niño una por una. Eso les podría ayudar primero, antes de poder trabajar emociones, primero hay que saberlas para identificarlas. Entonces, el emocionario ayuda mucho. En niños pequeños, el monstruo de colores. Y yo tengo algunos cuentos. Esperen un segundo. Por ejemplo, aquí está, es un cuento, es una colección de cuentos que nos va a trabajar. Aquí nos dice la empatía. Y entonces, lo que les decía de los libros que tienen que ser vistosos, ¿no? Entonces, este cuentito simplemente va a trabajar la empatía. Y así le va a ayudar. En niños más grandes o niñas, otro libro que les puedo recomendar muchísimo es el de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Este libro está muy, muy, muy adecuado. ¿Por qué? Porque nos hablan, son biografías pequeñas de una cuartilla de mujeres que se desarrollaron en su campo. No sé, psicólogos, médicos, pintores, atletas y demás. Y también aquí estaríamos hablando de esta parte de reforzar la autoestima. Pero este es para niñas. Creo que también hay una versión para niños. Pero les digo, este es el 2. Y hay otro. Y es muy bueno. Yo lo trabajo mucho con niños entre 10 y 12 años para la parte de la identificación y de la autoestima. Sí, creo que sí. Esos serían como mis libros recomendados que tengo aquí.
Gracias. Bueno, Betty está diciendo de las escondidas y a propósito de las escondidas, pues aquí es algo muy importante, ¿no? De poder recuperar los juegos tradicionales, que son muy importantes, y bueno, porque hacer la diferencia entre los juegos y juguetes, ¿no? El juego es como el proceso, ¿no? Es la actividad, lo que tú decías, y el juguete pues es el objeto. Hay juegos en los que no requieres de un objeto, que no requieres de un juguete, ¿no? Y muchos de estos tienen que ver con los juegos tradicionales, las escondidas, la reata, las canicas, bueno, sí requiere objeto. El trompo, los encantados, muchos juegos que es el avión que es algo súper interesante, no sé si los conozcan, pero bueno, yo jugaba al avión, que es algo muy divertido y muy bueno. No sé qué comentario nos puedes hacer de los juegos tradicionales, Jocelyn. Ay, desafortunadamente ya no tenemos tantos juegos tradicionales en los niños de hoy en día. Pero recordando un poco la infancia de todos, creo que siempre en nuestro patio de la escuela teníamos pintados estos juegos, ¿no? El stop, el caracol pues no sé, para hacerlo con el pie de a brinquito, ¿cómo me dijeron la otra vez? El avioncito o el que bebe leche, así se conoce en otros estados. Todas esas partes, la víbora de la mar, el resorte, esos juegos ya los niños ya no los conocen, es más, hasta el jugar con las manos, ya no, y todo eso creo que es algo que tendríamos que fomentar como padres que sí vivimos o disfrutamos de esos juegos tradicionales con estas nuevas generaciones para que no se pierdan. Sí. La papa caliente, ay, es que hay tantos juegos que, bueno, que yo creo que Son más juegos de conjunto, ¿no? De grupo, o sea, sí implicaba la integración de más niños y entonces como que ahorita también el juego, por ejemplo, los electrónicos son más individualistas, ¿no? Tú solo puedes estar con el juego y ya, pero los otros sí tenían, y de ahí la riqueza tan importante, ¿no? De la convivencia con nosotros. Muy bien. Stephanie dice, los Legos también funcionan para que construyan cosas, ¿no? Los Legos también se han vuelto muy importantes en esta etapa. Giselle Gómez comenta, algo que he experimentado con mi niño de 3 años y medio es jugar Jenga y la verdad es que salió muy bueno y cuando ya no quiere jugar lo usamos para construir junto con los bloques. esa parte también de tener los juegos y hacer modificaciones para tener más, ahora sí que más interacción con los niños, también es algo muy positivo, ¿no? Porque no necesitamos como que los niños sean creativos y la imaginación le exploten. De repente nada más es lo que dice el adulto y ya. Ahora, en esta parte de los dispositivos sí puede ser más individualista, pero también me he dado cuenta de que ha aumentado esta parte de querer jugar en línea. Y entonces de repente no sabes con quién está jugando tu hijo. Es lo que yo les decía, la parte del estar observando constantemente con quién interactúa. Yo puedo conocer a mi hijo, pero yo no sé quién está detrás de la pantalla y eso también es un riesgo. El internet nos da muchas cosas positivas, pero también nos da muchos peligros y si el niño no sabe regular todas estas cuestiones junto con el adulto, podemos tener como consecuencias muy feas, ¿no? Experiencias desagradables para los niños. Gracias. Marvis Rosas, tengo unos sobrinitos entre 3 y 5 años que tienen mucha energía y les gusta mucho corretearse y brincar. Bueno, pues hay que recomendarle la reata, ¿no? La cuerda, pues. ¿Algún libro recomendado para terapia de juego? Dice Marvi Rosas. Terapia de juego, para mí uno de los importantes sería terapia de juego centrada en el niño. Este es así como que nos ayuda desde el papel del terapeuta, los juegos, las reglas, etcétera. Este sería uno que yo les recomendaría. ¿El autor quién es, Jocelyn? Janet West.
Ah, Es de manual moderno. gracias. Y tengo otro libro. Un segundo. Solo que este libro ya no lo distribuyen. Este es el de psicoterapia de juego, pero este ya va desde un enfoque psicoanalítico, más desde las proyecciones. Entonces, les digo, ya la verdad yo no lo he encontrado en la venta, pero está muy, muy completo. Mucha de la María información. Teresa, ¿qué es? Es que no sé, no sé el caso. Padilla Velázquez. Gracias. Entonces, este es uno y es Plaza y Valdés quien lo distribuye. Este librito está muy enfocado al psicoanálisis, pero también es muy bueno porque te explican desde las etapas de desarrollo de Freud cómo es el juego y cuál es el objetivo del juego. Mucho de la presentación lo sacamos de este libro con cuestiones de desarrollo. Entonces, esos dos libros, aunque también está la autora Faina Esquivel, que ha escrito mucho de terapia de juego y también es muy buena en sus libros en terapia de juego. Está el de terapia de juego centrada en casos clínicos y hay manuales de terapia de juego. Pero yo les diría que estos dos son los que más me gustan a mí, los que yo trabajo mucho, y Faina Esquivel es así como de los mejores autores. Gracias. María del Carmen Valdés, ¿qué pasa cuando un niño de 7 años se mete todos los objetos a la boca? Todos los juguetes, pues, de 7 años. Hoy es que ahí tendríamos que ver como otros elementos, ¿no? Si lo ha hecho desde siempre o desde alguna situación en específico lo empezó a hacer. Desde la parte del psicoanálisis hablaríamos de una regresión a una etapa en la que estuvimos gratificados, pero aquí tendríamos que ver qué pasó en este momento en el niño para que el niño se regrese a esa etapa, pues digamos como que de muy bebé para gratificarse, ¿no? Entonces tendríamos que ver todo un contexto y a lo mejor lo que estamos diciendo ahorita pues solamente son unas hipótesis al azar, porque cada niño también tiene un contexto de vida y social y hay que entenderlo para hacer las recomendaciones. Gracias. Betty dice, suele suceder que les molesta que le quiten el celular a niños de 6 a 15 años. ¿Qué podemos hacer? He visto y he trabajado mucho esta parte como de los contratos. En terapia también hacemos de repente contratos terapéuticos. ¿Qué me comprometo y qué se compromete el niño, no? Entonces a lo mejor podríamos hacer un contrato de te doy el dispositivo de tal hora a tal hora, siempre y cuando tengas tu cuarto arreglado, tengas no sé, tus juguetes recogidos y demás. Eso sí lo podríamos hacer como un contrato, obviamente desde la comunicación del adolescente con el padre y a lo mejor decir que en qué horarios el niño siente que puede interactuar más con sus compañeros, no sé, pero siempre desde un acuerdo, esa sería la palabra. Y el contrato terapéutico, un contrato para que los dos lo firmen y se responsabilicen de qué pasaría si no lo cumplo yo con mi parte y entonces cuáles son las sanciones. Eso ayudaría muchísimo como para regular. Gracias, Jocelyn. Verónica Santiago, me gustaría que hiciera, bueno, te pide sugerencias de cómo hacer para que el adulto aprenda a jugar. Es que es tan fácil, nada más es recordar un poco el niño que llevamos dentro. O sea, yo les podría decir, ve y cómprate un juguete que te guste. Y pues después, juégalo. Si lo quieres hacer no sé, de un juguete para ti, o la otra, pues un juego de mesa. Es que si yo les enseñara mi espacio que tengo aquí que ustedes no ven en Zoom, lo tengo lleno de juguetes, lleno de libros, porque este es un tema que constantemente, hasta en el consultorio, cada que voy a dar terapia,
es como mudarme porque tengo que llevar el juguete que voy a trabajar con tal niño para trabajar tal cosa y demás. Y cada que uno entra a un súper, bueno, yo en lo personal, cada que entro al súper, lo primero que voy es a la parte de juguetes a ver qué nuevo hay. Y últimamente me compré mi nenuco porque quería enseñarles a mis alumnas de estimulación temprana con un muñeco. Y entonces me ayudó. Ya hasta tiene nombre, para todos lados anda conmigo y luego me dice mi hija que es adolescente, ay mamá, te ves ridícula. No, pero a mí me gusta, o sea, aquí deja lo que te digan, deja de lado el estereotipo, el que dirán, juega, juega. O sea, lo importante es que ya tienes el interés, juega. Otra cosa antes de que se me olvide, la terapia de juego en psicología también se puede ocupar para adultos. No se queden con que la terapia de juego solamente es para niños. También hay autores que hablan de la terapia de juego para los adultos e incluso para las personas de la tercera edad o personas pues ya, pues que no quiero decir como viejitos, ¿verdad? Pero que ya tienen más edad para desarrollar para que no tengan deterioro cognitivo ayuda muchísimo. Muy bien. Pues de alguna manera decir que el juego es terapéutico, ¿no? Jugar es terapéutico, sobre todo para los adultos por pues la formalidad, la seriedad y la rigidez. Entonces habría que romper con estas tres cosas y a través de, por ejemplo, jugar con los niños a las escondidas, ¿no? Es algo, ahí si te da pena, pues puedes como sortearlo jugando con ellos y pues las risas, todo lo que implica el juego, ¿no? Fluir con Pero, eso. pero fíjense que me he dado cuenta que ya hay algunos salones de fiesta de niños que ya te permiten a ti como adulto jugar e interactuar en los mismos juegos. Entonces yo creo que como bien dice la doctora Rosario, es quitarse como esos complejos y esa cuestión rígida que tenemos en el pensamiento los adultos y ser un poco más flexibles. Yo antes de la pandemia fui a una fiesta de niños y llevaban un pintacaritas. Y yo me pinté la cara y todos, ay, qué ridícula. Y a mí no me importó. Yo fui feliz, con cara de oso, y yo andaba para arriba y para abajo. Y les dije, es que es esa parte, ¿no? Hasta cuando van a un show de payasos, pues diviértete. No solamente es para los niños, es para todos. Todos pasamos por ese proceso de ser niños que nos tocó de seguir desarrollándonos y crecer. Pero al final nadie nos ha limitado en la parte de divertirnos y del disfrute. Eso es algo importante. Sí, muy bien, interesante. Marta Edith, ¿qué juegos, hola, juegos para niños de 7 años? Juegos para niños de 7 años. Pues yo les diría que juegos que trabajen la parte lógico-matemática, porque ahí estaríamos ya en la parte de la primaria, dominos, sudokus, toda esta parte que tenga la cuestión lógico-matemática le puede ayudar mucho a él. Bueno, a niños de 7 años en adelante. También ya hay juegos para la parte de las multiplicaciones, de las divisiones, vas a esta parte de materiales didácticos y hay muchísimo material, hasta lotería para con tablas de multiplicar para que el niño vaya poniendo ahí su frijolito si tienen la respuesta y demás. Entonces hay muchos juegos para todo tipo de cosas y para trabajar muchas habilidades. Muy bien. Laura Moreno, ¿qué juegos puedo hacer con una niña de 5 años que tiene inmadurez? Tristeza porque su mamá murió de cáncer en el estómago en diciembre y manifiesta enojo. Ay, es que está en un proceso de duelo y es normal el enojo por parte de la niña porque no entiende lo que pasó. Y muchas veces en el duelo hay una parte de la negación. Muy probablemente esta chaparrita está en la negación porque no entiende por la edad que está qué es lo que ocurrió. Entonces, yo creo que empezar con ella con cuentos estaría bien y después, si puede empezar un proceso terapéutico, sería muy adecuado
porque al final el duelo lo está percibiendo toda la familia de forma diferente, solo que ella tiene menos habilidades que la mayoría de los adultos que están a su alrededor. Entonces, el enojo es algo normal, porque no entiende la situación. Libro sobre el duelo, ¿no? Para niños, ¿no? No sé si tengas por ahí el título o así lo busca, que lo busque de esa manera. Sí, es que ahorita no tengo aquí a la mano un libro que hable sobre el duelo. Pero sí, lo busca en internet, si tienen que ver así cuentos para trabajar el duelo. Sí debe de haber. Y no, ahorita lo buscamos porque al parecer Reina dio un título, la maestra Reina. A ver si lo encontramos en este momento. No te preocupes. Presarlo dice a Moato, Yo lo jugué y a la víbora de la mar, que son dos juegos que comentábamos muy interesantes. Marisa Solórzano dice, qué tema tan interesante. Nanu Yu dice, cebollitas, Blancanieves, en la primaria todos nos pintábamos. Ya llovió. Lorena Mausua dice, la natación les ayuda muchísimo. Sí. El autor, dice el autor, pero ¿de qué libro? Perdón, el otro autor es, bueno, ya lo anotó aquí Alondra, Janet West, Terapia de Juego, centrada en el niño de manual moderno. Betty dice, ya estamos maduritos. Jeje, sí, Betty. Pero lo que dice la maestra Jocelyn, pues es importante recuperarnos como niños y en esa idea de jugar, de divertirnos, ¿no? Y eso puede hacer que la vida sea más placentera, sobre todo en estos momentos de pandemia. Vera dice, ¿qué libro sugiere para trabajar terapia de juego para adultos? Ahorita les digo. Hay un autor que se llama Terapia de Juego con Adultos. Es de manual moderno y el autor es Charles Schaeffer, no sé cómo se pronuncia, pero así aparece como terapia de juego con adultos. Ese es el que podrían ocupar y eso igual de manual moderno. Gracias. Lizzie dice, ¿el contrato se puede hacer respecto a la comida? O sea, que se acabe su porción y la recompensa será un tiempo en el celular. Hay que ver la edad del niño, porque para niños pequeños podríamos ocupar algo que se llama la economía de fichas. Y entonces ahí estaríamos reforzando alguna conducta que queremos que el niño logre. Y a lo mejor los contratos serían más como para adolescentes que tienen un poquito más de, ¿cómo les diré? Como de estructura. Entonces, en niños pequeños, yo les diría, hay una parte que se llama economía de fichas y puedes hacer tu tablero y ponerles una palomita o darles un sticker cada que el niño logró la actividad o la conducta que tú quieres, ¿no? Se acabó toda la sopa, le das, y a lo largo de la semana vas viendo cuántas fichas o cuántas calcomanías, pegatinas tiene y le das una recompensa o un premio, un reforzador. Y con el contrato, pues les digo, sería más como para adolescentes o incluso también para los adultos podemos trabajar esta parte del contrato terapéutico. Gracias, Jocelyn. ¿Desde qué edad es recomendable el contrato? Ya lo dijiste, Parles. Marvi Edith, ¿desde qué? Perdón. ¿Nos puedes recomendar algún libro para terapia de adultos? Ya, creo que se me regresó. Hay un juego que me encanta para adultos como el Clue. ¿Sí? Sí, es muy bueno. Es como el de adivinar el asesino y trae como pistas. Ese es más o menos. Es buenísimo ese juego. Muy interesante. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer en micrófono abierto? Humberto.
¿Hay alguna pregunta? Ah, no. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Yo quisiera preguntar, para adultos mayores que tienen deterioro cognitivo, ¿aporta algo jugar damas chinas? Sí, cuando tenemos deterioro cognitivo en los adultos, lo que podríamos tener como disminuidas de repente puede ser la atención o la memoria. Entonces, los juegos que tengan atención y memoria les puede ayudar. No solamente el damas chinas, también pueden jugar memorama, pueden jugar serpientes y escaleras, podrían jugar Uno, podrían jugar algunos juegos que tengan como acertijos, los laberintos, también les ayudan mucho a las personas que tienen deterioro cognitivo o que empiezan con deterioro cognitivo. Serpientes y escaleras, el juego de la oca, esos clásicos. Sí, sí, sí. Okay. Gracias. De nada. Un comentario de IMRM dice, recomendación se nace o se hace con un sentido de satisfacción de comida. No lo alteremos pensando que debe terminar su comida. Es decir, que con la comida no se puede hacer contratos, no se puede negociar, sino tendría que ser con algo más, ¿no? Pues miren, yo creo que aquí el trabajar con la comida, o sea, entiendo hacia dónde va el comentario de la persona que los puso, ¿no? Pero de repente a los niños les enseñamos las cosas que son ricas o que nos gustan con respecto a la comida chatarra, que cuando les tratamos de introducir que coman, no sé, frutas, verduras o alimentos que no conocen, nos pueden costar un poco más de trabajo. Entonces, podríamos hacer botanas saludables o alimentos saludables y les pueden incorporar a lo mejor algún aderezo para que no sepa, y poco a poco lo disminuyendo hasta que el niño lo coma, ¿no? O lo vayan incorporando poco a poco. Pero sí, hay que ver también el contexto por el cual el niño no quiere comer. A lo mejor antes de hacer eso, pues una revisión al médico para ver si no necesita algún otro tipo de intervención antes de alguna cuestión ya más cognitiva, ¿no? O conductual. Gracias, Jocelyn. Bueno, Pony Stars dice que sí se repetirá esta transmisión. Sí, está en Facebook o en YouTube o en la página de AMAPSI. Lo puedes encontrar como Conferencias AMAPSI o en YouTube con el título de la conferencia, que es la importancia del juego en la infancia. Marvi Rosas, muchas gracias, muy interesante y constructiva conferencia. Janet Cruz, muchas gracias, ha sido un tema muy interesante. Elifer, bueno, ya comentó, ¿verdad? ¿Qué actividades se sugieren para un adulto mayor que tiene afectación en el lenguaje? No, es otra, en el lenguaje por un daño en una parte del cerebro. Con ellos podríamos ocupar pictogramas o estas tarjetitas que nos hacen referencia o alusión a alguna actividad que está comiendo, que esté, no sé, lavándose los dientes y demás. Podríamos ocupar los pictogramas, incluso hasta mostrarles, objetos y que nos digan los nombres de los objetos. También podría ser algo para que les ayude a ellos. Pero también aquí ejercicios, y eso ya sería más a lo mejor con un terapeuta del lenguaje, en orofaciales, de soplo, que se van más encaminados en cuanto al manejo de la lesión o de la lesión, y ya sería más una intervención de un especialista en esa área. Pero sí podrían hacer eso de los pictogramas. Dalia Gómez, hay un juego que se llama el juego del calcetín. Ayuda a los adultos y niños en motricidad, memoria y no es costoso. Me encanta. Ingresan figuras al calcetín y gana quien primero lo encuentre. Recomendado.
Interesante. Muy bien, sí, supongo, lo venden en las tiendas comerciales, Pony. Bueno, dice que mil gracias. Alma López, tema muy interesante. María del Carmen Valdés, con respecto al niño que se lleva todo a la boca, incluso chupa su ropa, ¿puede ser porque nunca tomó mamila y dejó de tomar leche materna a los 2 años y medio? Podría ser, pero tendríamos que ver como el contexto. O sea, eso puede, ¿cómo les diré? De los 0 a los 6 meses, el niño tiende a meterse toda la boca porque está en esa parte de desarrollo. Y después se va a la siguiente meta sería desde la parte de psicosexual de Freud, sería la parte del control de esfínter, en donde todo está en esta parte del retener, en el expulsar y el retener. Pero si el niño no lo había hecho y de repente empezó a morderse la ropa o meterse toda la mano, hay que ver qué pasó unos 3 a 6 meses antes de que haya aparecido la conducta. A lo mejor alguna discusión, alguna pérdida, algún duelo, para que el niño tenga la necesidad como de consolarse, por así decirlo, a través de meterse cosas a la boca. Así es. Betty dice que muy interesante, muchas gracias. Alma López dice, me gustaría un tema para adolescentes de 16 años. Claro que sí, lo vamos a considerar, Alma. De hecho, la próxima conferencia va a tratar sobre eso. Dice, pregunta Florencia, ¿es bueno que un niño vea video en la tele? Vea video en la tele. Como videos de YouTube o así. Algo así, ajá, exacto. Pues hay que ver nada más el contenido del video. Y yo creo que sí, o sea, no es malo, nada más hay que regular cuánto tiempo vas a dejar ver a tu hijo ese tipo de videos, ¿no? Dependiendo de la edad. Pero no es recomendable, ahora sí que no hay ningún problema, porque también los niños ahora están muy tecnológicos haciendo sus TikToks y subiéndolos. Entonces, y muchos papás participan en esa parte, en esta interacción. Y es recomendable, sí o no, nada más recordemos que los niños tenemos que protegerlos. Cuando trabajamos con niños pequeños, hay que proteger su integridad o lo que hacen la mayoría de las personas es taparles el rostro o hacer alguna distorsión para que no lo vean, sobre todo por la manipulación que pueden existir de repente en imágenes y la distribución en internet y esas cosas. Pero que vean videos está bien, acorde a su edad y sus gustos. Gracias. Dalia Gómez dice que el juego del calcetín sí lo venden en Walmart. Pony Stars, infante de 6 años, ¿cómo podemos apoyarlo en terapia con problema de habla? El niño ocupa mucho la D y la T. ¿6 años? Podríamos empezar con canciones onomatopéyicas, que serían como de sonidos. Esa sería la primera. Y reforzar mucho la parte el posicionamiento de la lengua para que salgan los fonemas. Eso sería. Y la otra que yo creo que sería importante es que este tipo de intervención en lenguaje tiene que tratar de hacerse ya, porque si no, a la larga, en cuando pasa la primaria, puede llegar a tener o existir problemas de dislexia, que así como habla, escriba, y entonces va a ser porque empezó con un problema de lenguaje y evolucionó a un problema de aprendizaje. Entonces, entre más rápido pueda llegar a tener una intervención oportuna, este chaparrito no va a tener tantas consecuencias en corto tiempo, ¿no? Elifer, muchas gracias, muy buena conferencia, información muy completa y concreta. Felicidades. Florencia dice gracias. María del Carmen, con relación al caso que comenta, dice que si podría relacionarse con el divorcio de sus padres. Sí, y ahí estaría el duelo.
Así que el es. niño tiene que trabajar, ¿no? Y los acuerdos de los padres y su concepto de familia, porque todos los niños tienen un concepto de familia y cuando se separan, los papás pueden modificarse o distorsionarse porque ya no es lo mismo, la misma convivencia y demás. Y entonces ahí el trabajo es con el niño y también con los padres para que lleguen a tener acuerdos concretos y comunicación con respecto al niño y por el bien del niño, sin importar la separación, ¿no? O sea, que la separación queda como en un segundo término. Gracias. Ana Coset, excelente información. Muchas gracias. Marvi Rosas, ¿podrían hacer una conferencia sobre miedos irracionales en la adolescencia? Vamos a anotar el tema. Claro que sí, gracias por la recomendación. Pony Star, gracias, felicitaciones. Carla Alegría, muchas gracias. Lorena Moshua, gracias. Jocelyn, muy interesante el tema. Gracias. Bueno, creo que ya no hay alguna pregunta o algún comentario, ya están todos agotados. Y bueno, no sé si en micrófono abierto desean hacer alguna pregunta. María del Carmen, muchas felicidades y gracias por sus recomendaciones. Bueno, pues ya no hay alguna pregunta, pues agradecemos a todos su asistencia, su presencia, muchísimas gracias. Jocelyn, y pues abrimos los micrófonos para darle un fuerte aplauso. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias a todos. Muy interesante el tema. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! Ay, besitos. Muy amable por tu presentación y por tu muy generosa con toda la información. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes por su asistencia, muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana, próximo viernes. Y bueno, el tema es inclusión de los padres en la generación cristal. ¿Qué es la generación cristal? Y bueno, ¿qué hacen los padres con relación a esto? Estará con nosotros la psicóloga Anayeli Santaella. Los esperamos la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias por su asistencia y un feliz fin de semana. Muchas gracias nuevamente. Gracias igualmente. Muchas gracias a todos. Gracias, Chayito. Hasta luego, Betty. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Ay, condenados Adiós, perros, pues. están siendo siempre de eso. Hasta luego, profesora Jocelyn. Bye. Hasta luego. Luego. Gracias. Adiós. Hasta luego a todos. Bonito Hasta fin de luego. semana. Hasta luego. Igualmente. Bye. Hasta luego. Ay. Bye. Buenas noches, Tania.